Pues bienvenidas a todas y todos a esta sesión del Foro de Conservación 2026. Como saben, pues este es un espacio estratégico para difundir proyectos de conservación, investigación y gestión que forma parte de nuestro quehacer como restauradores y profesionistas vinculados con el patrimonio cultural. Obviamente también lo que buscamos a través de este espacio es propiciar un intercambio de experiencias, el diálogo interdisciplinario y la construcción colectiva de propuestas que fortalezcan la conservación del patrimonio y el trabajo que hacemos día con día. Por ello, pues les recordamos que es muy importante su participación como ponentes y moderadores, por lo que aquellas personas que estén interesadas pueden contactarnos a Graciela Vicencio o a mí a través del correo info.conservación @ina.gov.mx. Nosotros les daremos seguimiento a su participación y les brindaremos acompañamiento hasta ese día. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros participantes y a las ponencias que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos dos ponencias muy interesantes que se titulan El proyecto integral de restauración del retablo de la Capilla del Calvario en Alfajayucan, Hidalgo, hallazgos y logros, y Valoración patrimonial de las momias de Guanajuato, un estudio integral. Voy a presentar a los ponentes de esta primera ponencia. Inicio con Manuel Alejandro González Gutiérrez. Él es licenciado en restauración por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Ha sido residente en proyectos de restauración de retablos en la Mixteca oaxaqueña y en el Estado de México, y ha participado en proyectos de restauración in situ de escultura policromada en comunidades Yoeme y Nayari. Fue parte del equipo de las brigadas de inspección para el diagnóstico y reconstrucción del patrimonio dañado por sismos en todo el estado de Oaxaca y lleva 7 años siendo miembro de la Dirección de Atención Integral a Comunidades de la CNCPC. También nos acompaña Joel Hernández Santos. Él es licenciado en restauración por la INCRIM y en 2017 participó en la restauración de colecciones privadas en distintas instituciones, entre las que destacan el Museo Frida Kahlo, el Museo Luis Barragán y la UNAM. En 2020 colaboró con la Sedena en proyectos de intervención emergentes y a partir del 2023 labora en la Dirección de Atención Integral a Comunidades de esta coordinación. Y finalmente está Rodrigo Ruiz Herrera, que es restaurador egresado del ENCRIM, con experiencia en proyectos integrales de conservación y restauración en esta coordinación desde hace casi ya una década, y de 2024 a la fecha colabora en la Dirección de Atención Integral a Comunidades. Pues bienvenidos y pues los escuchamos. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se oye? Sí, te escuchamos Sí, bien, Manuel. perfecto. Bueno, voy a compartir la pantalla. También si me pueden confirmar, por favor. Ahí ya debería de verse. En Ah, efecto, ya la sí, vemos. perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradecemos su atención y presencia en este foro del mes de febrero. Como estamos un poquito cortos de tiempo y tenemos muchas cosas que compartirles en esta ponencia, nos vamos a ir muy rápido. Entonces, sin más preámbulos, bueno, nada más primero que nada mencionar que ya hace un par de años en este mismo foro de la coordinación dimos como un primer avance de los trabajos que se realizaron en la restauración de la Capilla del Calvario en Alfajayucan, cuando una vez que se terminó la primera temporada, en ese momento no se tenía certeza a nivel institucional si iba a ser posible concluir la restauración de este retablo con una segunda temporada. Afortunadamente, pues se logró también mucho, en parte por el apoyo de la misma comunidad del Calvario, que facilitó este proceso para poderlo concluir. Y bueno, como decía, pues nos vamos a ir rápido, ¿no? Voy a recapitular un poco de los antecedentes para dar contexto, ¿no? Parte de lo que se vio en esa ponencia hace un par de años.
Capilla del Calvario está en el municipio de Fajayucan, en la región del Valle del Mezquital del estado de Hidalgo. La capilla sirve como eje de identidad, fiestas y rituales a dos secciones o manzanas de la cabecera municipal, que es Alfajayucan. Durante años, las mayordomías anuales y en su momento el comité de restauración que se formó buscaron solventar las necesidades de conservación y restauración de su inmueble y los muebles que contiene, entre ellos el retablo que es nuestro caso de estudio hoy. Ya desde sus primeros esfuerzos, cabe destacar que, bueno, la comunidad del Calvario siempre se acercó a Lina y para ser asesorados y acompañados en todas estas necesidades. En este caso, pues se acercaron varias veces al centro INA del estado de Hidalgo. Ya cuando para 2022 ya contaban ellos con varios de estos solicitudes y asesorías con ellos. Ahí se determinó pues que la vía de acción para restaurar su retablo es que fueran con un restaurador particular para meter su proyecto para recibir su licencia, ¿no? En este caso en particular, pues pasaron por varios restauradores particulares, varios proyectos que por cuestiones muy diversas, pues no terminaron siendo ingresados, nunca se emitió una solicitud para la restauración de este retablo. Y en algún punto de estos esfuerzos, que ya pues de varios años la comunidad los sentía como infructuosos, en algún momento llegan, alguien de la comunidad recomienda a un supuesto restaurador, resultó que esta persona no era restaurador, les metió un proyecto diciendo que lo iba, bueno, les dio a ellos un proyecto diciendo que lo iba a registrar en el centro INA, cosa que no sucedió. Les pidió un adelanto muy grande de dinero en efectivo con el pretexto de solventar materiales antes de que se encarecieran. Y bueno, una vez que la comunidad le dio el adelanto, pues esta persona se fue, desapareció y ya no supieron más, ¿no? Entonces, propiamente fueron defraudados y robados de su dinero. Pese a este gran tropiezo, pues la comunidad siguió empeñada, ¿no? En la restauración de su retablo, que alberga pues a la imagen patrona de la comunidad, que es la Virgen de Guadalupe. Y bueno, gracias al trabajo que ya se había estado haciendo y que en ese momento se estaba haciendo por parte de la Dirección de Atención a Comunidades, no nada más en la región del Mezquital, sino específicamente ya en varias comunidades de Alfajayucan, del municipio de Alfajayucan, pues se estableció un contacto y a partir de ahí pues se realizó esta gestión compartida, como les decía, de aportar parte de los materiales, los viáticos y demás cuestiones necesarias, pues en un esfuerzo conjunto de la sociedad y la comunidad. Ujú. Bueno, y pues como tenemos poco tiempo y ya les había dicho Manuel, les vamos a enlistar rápidamente los procesos que se realizaron en la primera temporada. Y bueno, pues aquí tienen una imagen de cómo estaba el retablo en un inicio y empezamos con el desmontaje, ¿no? Y el desmontaje nos trajo una serie de hallazgos que eh, se encontraron en el muro testero unas evidencias de pintura mural y como pueden ver ahí en el muro testero en la parte baja hay unos faltantes de aplanado que se ve que ahí también tenía pintura mural. Y entre estos hallazgos también había una pedacería de tallas, ¿no? De madera y también se encontraron, se encontró madera de reuso de algunos otros retablos usados en este mismo retablo, ¿no? Y detrás del retablo se encontraron también unas pinturas, tres pinturas de caballete, de las cuales contaban con su bastidor y la otra estaba recortada. Eh, en cuanto a los procesos, pues se inició con la limpieza y la consolidación de la madera del retablo y se contó con la nivelación del sotobanco, que era lo que estaba haciendo que el retablo se desplomara y lo que le interesaba a la comunidad. También se hizo el resane del muro testero con ayuda del señor Celestino, parte de la comunidad, y siempre supervisado y asesorado por nosotros, ¿no? También se hizo la reposición formal de algunas molduras, de algunos elementos
del retablo, la adhesión de algunos elementos que también estaban sueltos, también con ayuda de la comunidad, y se terminó con el montaje del retablo, ¿no? Eso fue lo que abarcó prácticamente toda la temporada. Eh, También se embalaron las piezas que se iban a traer a los laboratorios de la coordinación, que entre ellas iban las tres pinturas que salieron de detrás del retablo y una escultura que se encontraba en la sacristía. Bueno, como ya vimos, ¿no? La primera temporada, como no teníamos certeza de que fuera a haber una segunda temporada, ¿cuándo? Pues se planeó para atender los problemas más graves, ¿no? Que eran los estructurales, como dijo Joel, no solo del retablo, sino también de la sección del muro testero donde estaba, desde donde se desplantaba, ¿no? Ya cuando se logró concretar, ¿no? La segunda temporada de trabajo al año siguiente pues ya nos enfocamos entonces más en la parte estético-visual, ¿no? La que permite que se relacione o regula de qué forma se relacionan, ¿no? Los usuarios y custodios con sus bienes, ¿no? Depende cómo lo vean las personas, pues eso afecta mucho su relación. Primero, pues se concluyeron, ¿no? Algunos procesos que tenían que ver con los rezanes ya fuera de madera que había sido atacada por insectos xilófagos y otros rezanes ya de tipo superficial para homogeneizar y completar las superficies y prepararlas para el proceso de la reintegración. Aquí cabe mencionar que los rezanes de la superficie, pues eso prácticamente se limitaron a las dos calles laterales porque la calle central, todo lo que es el nicho de la imagen y la guardamalleta prácticamente no tenían faltantes. Y bueno, a la par de este proceso, se realizó el proceso principal de la segunda temporada, que fue la liberación de la policromía original de la calle central del retablo. Desde las primeras visitas de diagnóstico y durante la primera temporada, pues se hicieron varias exploraciones de los ciclos pictóricos del retablo, porque bueno, como pueden ver, está repolicromado con una pintura como gris verdosa y purpurinas doradas, ¿no? Eh, Esta pintura era muy gruesa, muy rígida, pero bueno, probablemente por las condiciones secas del mezquital, se encontraba dentro de todo en buenas condiciones. Aquí, bueno, ya gracias a esas exploraciones, pues nos dimos cuenta que solamente existía policromía original en la calle central, como les decía, en el nicho. No porque en las calles laterales se hubiera perdido, sino más bien, bueno, a partir de todos estos análisis que estuvimos haciendo, una de las conclusiones posibles, ¿no? No lo podemos saber con certeza, es que parece ser que el retablo se fue haciendo por partes, ¿no? Como que la comunidad en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, iba juntando dinero, construyeron el nicho central, lo policromaron, después construyeron las calles laterales y parece que ya ahí en algún momento se detuvo, pues, el proceso. Me parece que las calles laterales nunca tuvieron policromía, únicamente se encontraron algunos restos de una especie como de base de preparación un poco muy delgada, casi una lechada, un sellado, ¿no? De la madera, y sin policromía, ¿no? Ya tiempo después, parece ser que ya a principios ya del siglo XX, ¿no? Probablemente la primera mitad del siglo XX fue cuando decidieron, eh, o habrían decidido, según nuestra hipótesis, unificar, ¿no? La imagen del retablo con este repinte que vemos ahora. Lo que sí es que este ayudó pues a proteger casi por completo la policromía original. Entonces, como les decía, pues casi los 2 meses de trabajo se fueron en la eliminación de este repinte, después de haber hecho muchas pruebas de solubilidad y para determinar el mejor método de liberación, lo cual nos permitió, después de un trabajo pues, muy laborioso, pues liberar esta decoración que consta de una decoración muy rica de flores rojas y azules que fueron aplicadas al pincel directamente sobre la hoja de plata, la cual está alternada con filos y tallas decorativas en hoja de oro debajo de las purpurinas. Este proceso, para guiarnos y asesorarnos en el nivel de eliminación, hicimos registros fotográficos con luz ultravioleta. Estas observaciones nos permitieron determinar pues que no había restos como de algún barniz o recubrimiento histórico
que hubiera, pues que rescatar o analizar antes de determinar su destino, ¿no? Entonces, bueno, este registro nos permitió seguir con el proceso de manera controlada. A la par de todo esto, pues como ya dijo Joel, en la primera temporada se hicieron las reposiciones formales, gracias también al aporte de la misma comunidad, en este caso el carpintero Don Serafín, que puso la madera y su mano de obra para las reposiciones. Y bueno, en este caso se hicieron, en esta temporada se hizo la reintegración cromática también de las calles laterales, con materiales y métodos similares a los del repinte, digamos, para asegurar acabado y comportamientos similares, ¿no? En este caso, pues no había como no había capas inferiores, pues había la posibilidad de homogeneizar no solo apariencias, sino materiales. Y bueno, la reintegración cromática en el caso del nicho central, pues únicamente se limitó al nutrido de los motivos que se rescataron de las flores, ya que básicamente pues solo presentaban abrasión y algunas pérdidas puntuales de donde el óleo se despegó de la hoja metálica. Como les decía al inicio, pues prácticamente no tiene rezanes toda la calle central, ¿no? Y bueno, de esta manera tenemos ya la conclusión satisfactoria de la restauración del retablo de la Virgen de Guadalupe. Aquí vemos la foto de fin de procesos. Pues que como pueden ver, lo que se hizo fue pues, atenderlo por partes y por prioridades, ¿no? Dependiendo sus necesidades físicas y visuales. Aquí les vamos a compartir otras fotos de detalle para que puedan observar pues el resultado final, ¿no? Cada uno de los rincones, ¿no? Las zonas, entre comillas, planas del nicho, pues está decorado con flores, ¿no? Entonces, digamos que no hay secciones que no tengan decoración ya sea de talla o de pintura, ¿no? En este caso, pues la policromía. Y bueno, en cuanto a procesos de restauración, esos son los que tenemos que mencionar. Faltan ahora con Rodrigo los procesos, las actividades sociales. Aquí queremos hacer hincapié la parte integral que cobró el proyecto, ya que desde la gestión se empezó a construir pues un vínculo de gran confianza con la comunidad y que eso dio pie a que este proyecto fuera exitoso. Desde un principio, hubo un acercamiento con la comunidad y siempre se le permitió el acceso durante las 2 temporadas a cualquier persona que quisiera acercarse a observar de cerca los trabajos de conservación. Principalmente se tenía los principales acercamientos se tenían con el Comité de Restauración, que se mantiene hasta la fecha desde ya con más de 10 años y que fueron los que hicieron el primer contacto con la coordinación, y a su vez también con las diferentes mayordomías que nos acompañaron estas 2 temporadas y que se van relevando año con año. A ellos se les dieron pláticas de conservación preventiva para sondear y dar nuestro punto de vista, digamos, como especialidad, a qué se refiere la conservación y la importancia que se estaba haciendo con este proyecto de intervención y la recuperación al final, como se logró, de la policromía original del nicho central. Además, ya ellos, digamos, con una valoración más completa del templo como contenedor, también de los bienes muebles, se les hizo hincapié de la relevancia de tener inventariado todos sus bienes. Entonces se les dio también, como siempre acompaña mucho en muchos proyectos de la DAIC, un curso de elaboración de inventarios y luego que los propios participantes a este curso ayudaron al levantamiento de información y para la realización del inventario. Como decíamos, esta construcción de confianza y yo diría que incluso de unión con la comunidad también se empezó a dar desde un principio con las asambleas. Las asambleas se daban principalmente al inicio, durante y al final de estas temporadas y en ellas se versaban temas como el porqué de la intervención, las necesidades del proyecto y además que ellos expresaban cualquier tipo de inquietud y duda que se les aclaraban ahí mismo y como decíamos, desde los primeros talleres libres, se les invitaba a que se acercaran cuando ellos tuvieran, digamos, su disponibilidad
para poder acercarse a ver los trabajos y que no nada más nos vieran trabajar, sino que incluso ellos se pudieran acercar al retablo y vieran de cerca cómo se realizaban los trabajos. Un componente importante y que seguramente es un emblema de la DAI, que es el trabajo etnográfico que en este momento está realizando Franco Mendoza, y que durante estas temporadas, durante varios procesos de prospección, con un enfoque etnográfico, empezó a recuperar los sentires de la comunidad y su organización social. Lo que nosotros, digamos, desde la coordinación y como equipo de trabajo, permitía tener una visión más integral y dar una respuesta, digamos, más expedita y sensible a las necesidades de la comunidad y darle un buen cauce a los trabajos de intervención. Además, como derivado de estas acciones y como lo mencionaron mis compañeros con anterioridad, se recuperaron, bueno, se descubrieron tres pinturas de caballete por detrás del retablo y además se tenía una escultura en la sacristía, los cuales gracias al laboratorio de restauración de pintura de caballete y del laboratorio de escultura policromada de la coordinación, desde la coordinación, desde sus talleres se les pudo dar también atención a esta comunidad. Aquí vemos los trabajos de intervención que se fueron realizando tanto a las dos vírgenes como a la pintura de caballete de este santo San Diego de franciscano, que es San Diego de Alcalá. Además, aquí podemos ver también la escultura policromada de pequeño formato que se encontraba en la sacristía y que fue atendida aquí en los talleres. Como parte de la construcción de esta confianza, ya que la comunidad, como se ha mencionado desde un inicio, había sido defraudada, pues era un parte de la atención prioritaria para ellos devolverles la confianza, ¿no? Y esta confianza se las dio la coordinación, no solamente con los trabajos in situ y teniendo este acercamiento cercano con cada una de las visitas que ellos realizaban, sino con la entrega de los trabajos propios, como fue el inventario, los dos informes de los trabajos de las dos temporadas de intervención y el regreso de sus pinturas de caballete y la escultura. Estas entregas se dieron en diferentes tiempos conforme se iban realizando los trabajos. Ellos tuvieron la oportunidad de venir aquí de propia mano a recibir de manos del laboratorio de pintura de caballete una Virgen de Guadalupe, ¿no? Y conocieron nuestras instalaciones y la manera en que se trabaja, tuvieron un acercamiento con otros trabajos que hacen los restauradores aquí. Y después, cuando volvieron mis compañeros, en la primera temporada se entregó una segunda pintura de la Virgen de Guadalupe y su informe de trabajos. Y después, al término de la segunda temporada, en el Día de la Virgen, justo en la misa principal, se entregaron la pintura de San Diego de Alcalá y el Señor del Pensamiento, así como el inventario terminado. Bueno, y derivado de todos estos, bueno, mejor dicho, coincidió, ¿no? Que se estaban realizando todos estos trabajos con el hecho de que, bueno, se acababa de establecer, también gracias a nuestro compañero Franco, se había establecido contacto con uno de los miembros de la radiodifusora La Voz del Pueblo Ñañú, que es la difusora regional del Valle del Mezquital del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias a esta coincidencia, ¿no? Ellos, bueno, su sede está en el Cardonal, que no está tan lejos del Fajayucan, pues se logró realizar una serie de varios formatos de difusión de las acciones del INAH en general y de la coordinación en toda la región, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, estas imágenes que veíamos antes, así, durante la entrega del inventario y las últimas piezas restauradas, pues se contó con la presencia de Sergio Miranda, del INPI del Cardonal, quien hizo una grabación y transmisión en vivo de la entrega, además de que pues nos entrevistó en el momento para hacer una cápsula, que esa se emitió en el segmento de noticias de la radio del INPI, que se emite a nivel nacional, ¿no? Tienen una sección
de noticias que se emite en todas las radiodifusoras del INPI y ya después vuelven a sus programaciones regionales. Otro producto de esta cooperación con la radio del Cardonal es que se lanzó un programa de 9 episodios por parte de la DAIC, ¿no? Ya contemplando todas las acciones de la DAIC, junto con el INPI, en el que, bueno, hubo episodios, una serie de episodios en los que se hablaba desde de casos de prevención de robo, diagnósticos, cursos y talleres y proyectos de restauración, abarcando específicamente la región del Valle del Mezquital, que últimamente, pues, comunidades hemos trabajado mucho en esa región. El último episodio de esta serie, que se llamó Entre Santos y Mezquites, conservando las herencias culturales del Valle del Mezquital, se dedicó pues específicamente a compartir este proyecto que les estamos compartiendo a ustedes ahora, ¿no? La restauración del retablo del Calvario. Y bueno, también por parte de los etnólogos Franco Mendoza y Luz Luján, eh, quienes propusieron y realizaron un video documental de 1 hora en la que se narra sobre todo desde la voz propia de los miembros del Comité de Restauración, pues toda esta odisea que les contábamos desde antes del robo hasta pues la conclusión de los trabajos, ¿no? El documental se estrenó primero en la propia capilla, frente pues, a sus vecinos y amigos, a toda la comunidad, y luego se reestrenó durante el evento académico y cultural, haciendo comunidad para conservar 30 años de esfuerzos compartidos, que se realizó por parte de comunidades en 2025 en el auditorio de la ENCRIM, donde se contó incluso pues con la presencia de los protagonistas, ¿no? Del mismo video, los miembros del comité que estuvieron presentes para contestar las preguntas y comentarios de los asistentes. Bueno, y para concluir, les compartimos unas reflexiones en cuanto a este trabajo. Eh, Cabe señalar que tuvimos el acompañamiento del Comité de Restauración de principio a fin, ahora sí que desde el inicio de la intervención hasta que terminamos. Y bueno, pues la comunidad también se sumó, ¿no? Esto queremos reiterar que fue clave para que se llevara a cabo a buen término este trabajo. Entonces, pues un agradecimiento a ellos y eh, tenemos acciones por realizar, ¿no? Ahora sí que nosotros cumplimos la restauración del retablo, pero bueno, faltan por atender sus pinturas de caballete, las pinturas del mismo retablo, alguna pintura que está en la sacristía. También falta por ver si es posible atender la pintura mural que se encontró, y ahí podemos ver lo que fue hallado, ¿no? También también se había realizado una exploración en alguno de los muros, encontrando que había pintura mural, no nada más del siglo XIX, sino anterior, ¿no? Pues sería esto lo que faltaría por realizar allá en el Calvario. También ver qué es lo que se puede hacer con sus tumbas. Muchas de ellas son históricas, son de antes del siglo XIX y un poco anteriores. Y bueno, pues habría que ver qué es lo que se puede rescatar de este patrimonio con el que cuentan ahí en el Calvario. Y bueno, pues así aquí tenemos unas imágenes comparativas del retablo, de cómo se encontraba al principio y cómo terminó. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel, Joel y Rodrigo. Creo que pues esto es un caso más que exitoso, esto que ustedes nos han presentado y que pues nos reitera nuevamente el trabajo tan importante que hace la coordinación con las comunidades. Y también sobre todo esta articulación que de repente pues también por algunas cuestiones que no están en nuestras manos, como lo que ustedes comentaron del fraude que sufrió la comunidad, pues muchas veces eso también
juega en nuestra contra, ¿no? Porque hay personas que obviamente llegan y se hacen pasar por especialistas, ¿no? Y les venden una idea a las comunidades y pues muchas veces eso también genera toda esta desconfianza en torno a los restauradores que a lo mejor puedan llegar posteriormente. Afortunadamente, este caso pues demuestra que realmente con un buen acercamiento, una comunicación, un plan bien estructurado, una estrategia de trabajo bien fundamentada, las cosas pueden salir muy bien, ¿no? Entonces los felicitamos porque creo que es un trabajo totalmente integral que abarca pues todas las facetas, no solo de conservación, sino el trabajo comunitario, la divulgación que es súper importante y también pues como ese reforzamiento de la especialidad, de la disciplina y pues del compromiso que tiene la coordinación con las comunidades para la restauración de su patrimonio. Los felicitamos muchísimos, creo que es un proyecto muy, muy bonito y pues que obviamente ha dado grandes satisfacciones a ustedes como profesionales y pues también a la coordinación. No sé si alguien en el público quisiera hacer algún comentario. Déjenme ver, aquí tengo en el chat. Em, bueno, Patti de la Garza los felicita, dice que es un proyecto muy, muy bonito. Creo que es el único comentario que tenemos aquí en el chat. Ay, de Carmen Noval, los felicita también. Es un gran trabajo el que hacen dentro de la Dirección de Atención Integral a Comunidades. ¿Alguien en el público quisiera hacer algún comentario, pregunta acerca de los procesos de conservación? Ana, no sé quién es Ana de aquí. Bueno, es que habemos muchas Anas aquí en las NSPC, pero los felicita muchísimo. Muchas felicidades, están recibiendo muchas felicitaciones. Y bueno, pues también otra, digamos que otra problemática, por ejemplo, a ustedes que presentaron ahorita que hace falta todavía por restaurar las pinturas del retablo, pues también ese es un gran reto para la coordinación porque ante estas vicisitudes administrativas por las que estamos pasando, pues también creo que se valora mucho más también todo este trabajo y este esfuerzo que se hace en las comunidades, ¿no? O sea, el tratar de resolver esas otras carencias pues financieras y tratar de dar seguimiento y de consolidar estos trabajos pues también es muy importante, ¿no? Para la coordinación y también eso demuestra el compromiso que tienen los profesionistas y los restauradores de aquí de la coordinación para dar seguimiento y para no dejar a las comunidades pues que han respondido también con su confianza hacia nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Vamos a dar Gracias a paso todos a... ustedes. Buenos días. Buenos días, Gracias, buen buenos día. días. Bye. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Voy a presentar a nuestros ponentes. Denme un segundito. Y bueno, seguimos aquí. Nuestra siguiente ponencia se titula Valoración Patrimonial de las momias de Guanajuato, un estudio integral. Y va a estar presentada por Leslie Julieta Cabriada Martínez. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles Culturales y maestra en Comunicación de Estudios de la Cultura y Gestión y Dirección de Museos. Desde 2005 se ha desempeñado como restauradora del Museo Nacional de Antropología en el Laboratorio de Muestras del Proyecto Especial Cuixtlahuaca, Oaxaca y en el Centro INA Tabasco. Fue coordinadora del proyecto especial de restauración de textiles de la Cueva de la Candelaria del Museo Nacional de Antropología y subdirectora técnica del Museo Nacional de las Intervenciones. Forma parte de la Comisión Especial de Investigación y Dignificación de las Momias de Guanajuato y actualmente es restauradora perito adscrita al Centro INA Baja California Sur. También nos acompaña María del Carmen Lerma González. Ella realizó la licenciatura y la maestría en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente desarrolla el proyecto Manejo y Conservación de Colecciones Especiales de la Dirección de Antropología Física. Es miembro organizador del Seminario Permanente Cuerpo, Sociedad y Patrimonio.
Se desempeñó como jefa de la licenciatura en Antropología Física en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y como presidenta de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. En la actualidad es responsable académica del Centro de Resguardo de Restos Humanos de la Dirección de Antropología Física y es profesora de investigación científica titular C en la misma dirección y cursa el doctorado de Antropología Física en la ENA. Y finalmente, también contamos con la presencia de Israel David Lara Barajas. Él es egresado de la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la maestría en Arqueología del Colegio de Michoacán. Se ha especializado en biología esquelética de poblaciones actuales y prehispánicas, ámbito en el que ha impartido cursos y presentado ponencias en México y en el extranjero. Es autor de obras como Encuentros y Desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, Patrimonio en las manos y Fundamentos de Antropología Forense, así como de diversos artículos científicos y de divulgación sobre antropología física y forense, peritaje antropológico y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Se desempeña como profesor de investigación científica titular C en el Centro INA Querétaro, donde coordina proyectos sobre poblaciones prehispánicas y costumbres funerarias, así como iniciativas de divulgación científica y vinculación comunitaria para la preservación del patrimonio cultural y paleontológico del Estado. Ha sido autor y curador de exposiciones temporales y ha recibido los premios nacionales del INA Miguel Covarrubias en 2015 y Manuel Gamio en 2022. Pues bienvenidos y adelante. Gracias. Buenos días a todas y todos los que están presentes. Primero que nada, a nombre de mis compañeras, quisiera agradecer a a los organizadores de este foro el espacio que nos brindan para presentar algunos resultados del proyecto Valoración Patrimonial de las Momias de Guanajuato, estudio integral. Y pues en esto es lo que vamos a presentarles el día de hoy. Quisiéramos antes de iniciar solamente pues recordar que en esta presentación estaremos utilizando imágenes de restos humanos momificados, por lo que recomendamos discreción para quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, pues antes de entrar de lleno a los detalles del proyecto bueno, y algunos de sus resultados, es necesario mencionar que el Panteón de Santa Paula de la ciudad de Guanajuato data del siglo XIX. Este fue inaugurado ahí en 1861 y se ubicó en lo que se conoce como la cima del Cerro Trozado, que se encontraba a las afueras de la ciudad. Tanto su traza como arquitectura corresponden a las modas europeas que se caracterizaron por incluir nichos o gavetas en todos los muros perimetrales, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes históricas de lo que fue, bueno, como cuando se empezó a utilizar el Panteón de Santa Paula. Hacia 1865 se realizó la primera exhumación de un cuerpo momificado y en el nicho número 14, que correspondía a un individuo que en vida llevó el nombre de Remigio Leroy, un médico francés y que en la actualidad es una de las momias más conocidas del Museo de las Momias de Guanajuato. Bueno, pues con el paso de los años, cuando se exhumaban los cuerpos momificados y no eran reclamados o recuperados por los deudos, estos se colocaban en los espacios destinados al osario, en donde, bueno, pues se fueron acumulando a este lugar algunas personas tenían acceso para tomarse fotografías, tomar algunas, van a hacer este recorrido primero pagando de manera extraoficial, pagándole ahí a los sepultureros y luego ya mediante permisos especiales que se expedían oficialmente en las oficinas del gobierno. Y bueno, pues también es importante mencionar que al inicio los trabajadores del panteón, para conservar la identidad
de las momias, colocaban una tarjeta con los datos generales de cada uno de ellos, el nombre, la fecha de función, la fecha de exhumación, el número de nicho, etcétera. Y desafortunadamente con el paso del tiempo esta costumbre se perdió y pues la mayoría de las momias perdieron su tarjeta de identificación. Esta pérdida tuvo como resultado pues el cambio en los nombres de los cuerpos momificados, el que se empezaran a utilizar apodos relacionados con la supuesta causa de muerte o la apariencia de los cuerpos y el surgimiento de leyendas que se crearon para darles un matiz tenebroso. Y bueno, pues todo esto ha demeritado la importancia que debían conservar, pues se trata de restos humanos que alguna vez respiraron y caminaron todos los espacios de la ciudad que actualmente los ve como objetos y elementos del folclore local, ¿no? A la pérdida de esta identidad también se sumó la fama de estas momias se obtuvo o que obtuvieron las momias al convertirse en protagonistas o coprotagonistas de diversas series televisivas y cinematográficas, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado y bueno, principios de este. Y pues como era de esperarse, esto tuvo un resultado y una serie de efectos adversos para su conservación. Y pues además de lo anterior, en algún momento se seleccionaron 38 cuerpos para su exhibición nacional e internacional, conformando una serie una subserie de estas momias a las que se les llamó las momias viajeras. Tales movimientos trajeron consigo pues otro tipo de deterioros y retos de manejo y de traslado. Actualmente esta subserie se encuentra resguardada y en exhibición en un espacio museográfico del Parador Turístico Sangre de Cristo, que se encuentra ubicado en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Silao. Parte de la oferta turística que tiene este espacio, pues es dar funciones de lucha libre junto a las vitrinas de las momias, aprovechando esta añeja relación que hay entre las momias de Guanajuato y el Santo y Blue Demon, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que se realiza ahí. Y bueno, pues regresando a la gira de las momias, pues hasta donde sabemos, los traslados se realizaban sin protocolos específicos o profesionales, no tenían asesoría de especialistas ni la presencia al momento de realizar los traslados, el manejo de los cuerpos momificados. Aquí vemos unas imágenes rápidamente, cómo se utilizó espuma de poliuretano para tener una preforma del cuerpo y de esta manera embalar en cajas de madera sin mayor protección de los cuerpos. Bueno, y pues en los últimos años las momias volvieron a crear furor y a discusiones públicas, pues las administraciones de los gobiernos municipales las empezaron a promover ahora como edecanes y embajadoras estatales, llevándolas a diversas ferias de turismo. Se han realizado montajes callejeros en avenidas subterráneas durante el Festival de Día de Muertos, a pesar de que estas calles subterráneas son las zonas más húmedas de la ciudad de Guanajuato. Y bueno, pues todo esto trajo consigo una polémica un poco ya mucho más fuerte, más formal acerca de su uso, de la exhibición de los cuerpos humanos, la exhibición en espacios no adecuados, el manejo de los cuerpos momificados, la propiedad de los cuerpos, la autoría para hacerlos y su estatus como elementos patrimoniales. Tal discusión llegó a la llamada mañanera del gobierno federal en el año 2021 y pues para entender esta problemática y atenderla, sobre todo, en septiembre de ese mismo año, por instrucciones presidenciales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia conformó una comisión interdisciplinaria de antropólogos físicos y conservadores para resignificar a las momias de Guanajuato, investigar su historia y proponer medidas especiales y puntuales para su adecuada conservación y valoración. Esta comisión estuvo conformada, además de los tres que presentamos este trabajo, por Ilan Santiago Leboreiro, por Samantha Vargas Velasco y Olivia Chiñas Gómez. Esta fue la comisión que hemos estado trabajando durante los últimos 5 años en este caso. Muchas gracias. Bueno, para que nos contextualicemos un poco de cómo se llevó a cabo esta investigación integral, nosotros dividimos o creamos un plan para trabajar por fases, donde la primera fase fue realizar un diagnóstico general del contexto
para después ya poder realizar a profundidad una investigación documental que nos permitiera recopilar la historia de las momias de Guanajuato, para después ya dar paso a la fase 3 que fue la de investigación especializada, que fue la más exhaustiva, y la fase 4 pues fue ya recopilar toda la información, procesarla y presentar resultados y de esta manera entregar un informe. ¿La que sigue, por favor? En cuanto a la metodología de la investigación documental, nos dimos a la tarea de identificar archivos que existieran en la ciudad de Guanajuato o que tuvieran algo relacionado con las momias de Guanajuato. Después se realizaron gestiones y procesamiento de información para poder visitar estos archivos, bibliotecas, fototecas, etcétera, y poder consultarlos y recopilar toda la información que fuera necesaria. Esta fue una tarea que nos llevó mucho tiempo porque pues teníamos que ver cómo obtener la información, cuáles eran los ejes que íbamos a atacar. Y bueno, estas son todo lo que ven aquí descrito en los bullets, son los acervos, bibliotecas, fototecas que consultamos para poder recopilar la información. ¿La que sigue, por favor? Ahora bien, para la metodología del análisis de los cuerpos momificados, pues realizamos tareas muy específicas donde lo primero era definir cómo era el manejo de los cuerpos momificados y para ello tuvimos el apoyo del personal del museo, quienes tienen más experiencia y junto con nuestras recomendaciones, pues realizar los movimientos de las vitrinas al área que fue pues que nos dieron para trabajar, ¿no? El área específica para el trabajo. También realizamos el registro de los datos generales, es decir, el nombre, el número de inventario, de catálogo, etcétera, para no confundir cuerpos momificados o revolvernos y demás. Para después de esto dar paso a la descripción morfoscópica que la realizamos mediante cédulas especializadas que la comisión creó ex profeso con todos los datos que nosotros considerábamos importantes y necesarios pues para la investigación que estábamos haciendo. Y también realizamos el registro fotográfico que vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿La que sigue, por favor? Por otra parte, también se realizó un estudio especializado mediante el análisis radiológico, donde, pues mediante el empleo de un equipo portátil con características especiales, nos apoyamos pues para realizar las tomas. También se usó como parte del equipo móvil el detector inalámbrico, el flat panel, para que recopilara la información y ya de manera digital tuviéramos las radiografías. Obviamente con su software especializado, y el procedimiento fue realizar las tomas fotográficas por segmentos del cuerpo. Al final pudimos hacer como la recomposición, como la imagen que ven aquí en pantalla del esqueleto que tomamos de la radiografía, a excepción de el brazo derecho, el antebrazo derecho, porque para fines antropofísicos nosotros utilizamos y medimos siempre el lado izquierdo por ser preferentemente el lado menos, pues hábil, vamos a llamarlo, y que no tiene tantas deformaciones por el uso. Esto fue de manera general. La que sigue, por favor. Lo que empleamos para el análisis y como les había comentado hace un momento, también usamos una metodología para el registro fotográfico que era un levantamiento de información muy importante, donde primero tomamos tomas de procedimiento, es decir, vistas generales de lo que estaba sucediendo, de cuando se tomaban algunas mediciones, se veía algún elemento que deseábamos analizar, esas son tomas generales, y después sobre el cuerpo ya se tomaban como vistas generales para la identificación y después detalles y grandes detalles que nos servían a nosotros, por ejemplo, para identificar deterioros, entre otras cosas. La que sigue, por favor. Como les comentaba, también realizamos cédulas específicas para el levantamiento de la información y en este caso también realizamos un diagnóstico de conservación donde a grandes rasgos se tomaron el registro de los datos generales por cada uno de los cuerpos, se registraron los deterioros, si tenía procesos activos, se realizó un análisis químico para la detección de sales y el registro fotográfico también como un testimonio del estado de conservación en ese momento, pues para cada uno de los cuerpos. La que sigue, por favor.
Al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero dentro de las acciones que tenemos para saber cómo es concebido este patrimonio excepcional, se dio un taller para poder acercarnos al público en general y saber qué es lo que piensan o cómo perciben este fenómeno de las momias de Guanajuato, donde en este taller pues se dio de manera introductoria un acercamiento al tema, una presentación para que supieran cuál era la intención de nuestra comisión. Se realizaron mesas de trabajo para poder tener la visión general que tenían los participantes, primero de manera individual y luego de manera grupal. Se realizó el análisis de los datos obtenidos y pues se presentaron los resultados. Es importante señalar que este taller estuvo pues básicamente conformado por guías sí, de los guías de turistas del museo, vendedores que están en la parte circundante o afuera del museo, que las personas que lo conozcan saben que es un gran sector, así como activistas y funcionarios de la ciudad de Guanajuato y público en general, lo que nos dio entonces una visión bastante variopinta y que nos pudo acercar a estas nociones que se tienen sobre este fenómeno. Los resultados a los que llegamos o que hemos encontrado, los hallazgos de esta tercera temporada en específico frente al análisis antropofísico y la identificación del estado de conservación, fueron muy interesantes. En general, pudimos identificar enfermedades, traumatismos, posibles causas de muerte e intervenciones anteriores, lo que ayuda a trazar la vida y paso del tiempo sobre cada cuerpo. La que sigue, por favor. Para eliminar el sesgo de cada especialidad al momento de evaluar los deterioros y las alteraciones, fue necesario partir de la homologación de lo que cada especialidad entiende por alteración tafonómica y deterioro. Derivado de lo anterior, se registraron los deterioros presentes. La tipología de deterioros que detectamos fue el desprendimiento, exfoliación o piel de papel, pérdida de piezas dentales, desgarres de tejido blando, roturas, manchas de humedad por goteo, manchas de humedad por aspersión, manchas de pintura, colocación de soportes, uso de adhesivos, acumulación de polvo, y además también se hizo un análisis sobre los elementos asociados que encontramos manchas de humedad, escurrimientos y manchas asociadas al proceso tafonómico, desgarres, roturas y ataque de insectos, entre otros. La que sigue, por favor. El diagnóstico de conservación ayudó a identificar porcentajes y distribución de los deterioros, de mayor a menor, siendo el deterioro por montaje museográfico, las intervenciones anteriores, manchas, presencia inactiva de insectos, presencia activa de insectos, estructura comprometida, elementos corporales separados, hueso expuesto, tejido muscular expuesto, roturas de piel, presencia de pupas y orificios de insectos. Estas alteraciones se identificaron tanto para Sangre de Cristo como para el Museo de las Momias de Guanajuato y se hicieron las diferenciaciones en cuanto a las cantidades de cada espacio, ya que en Sangre de Cristo se conservan 38 cuerpos y en el Museo de las Momias se presentan 79 cuerpos, de los cuales 53 están en exhibición y 26 se encuentran en un espacio que ellos determinan área de conservación, que es como un estilo de bodega. Gracias, la que sigue, por favor. Gracias a este análisis integral podemos identificar algunos datos para la reconstrucción de la vida de estos sujetos. Lo que aporta significativamente a la descosificación de estos cuerpos momificados. En el análisis radiológico nos permitió conocer algunos aspectos de los cuerpos y su historia que no se ve a simple vista. Por ejemplo, Alelí, que es el cuerpo momificado de su derecha, creo, presenta algunos indicadores de su edad y estado nutricional, pero destacan varias calcificaciones en su cuerpo que aún se encuentran en investigación en la zona de la cadera o de la pelvis. Juan Carlos, por otro lado, presenta evidencia de una serie de traumatismos en el cráneo, mandíbula y antebrazo que indican incluso que estos traumatismos pudieron ser la causa de muerte por la
porque no tienen un proceso de regeneración, es decir, están en fueron o se dieron en un momento perimortem, es decir, alrededor del momento de la muerte. La que sigue, por favor. Un dato curioso que encontramos en la investigación documental es una efeméride del 27 de agosto de 1862 que dice: un crimen horroroso conmovió a la sociedad de Guanajuato de un modo extraordinario. Doña Tranquilina Ramírez, persona de recomendables antecedentes, amanece muerta y su cadáver colgado del techo de su habitación. La voz pública designa como autor de tan horrible atentado al mismo esposo de la occisa, don Francisco Tejada, que es desde luego reducido a prisión y sentenciado enseguida al último suplicio, cuya pena se ejecuta a pesar de que el reo permanece inconfeso hasta el último momento. Esto fue escrito por Lucio Marmolejo en 1885. La que sigue, por favor. De este relato surge la leyenda que entre los cuerpos momificados está el de esa mujer. El cuerpo que vemos aquí, a quien llaman Carmen y le apodan la bruja, tiene una gran cantidad de elementos religiosos asociados. No se sabe en qué momento le asignaron dicho mote, pero sin duda no se trata de una bruja. Ella fue una adulta mayor que padecía una displasia de cadera, lo que le ocasionaba problemas y dolor al caminar. Posiblemente sufrió una caída que le ocasionó una fractura en el brazo y en el cráneo, también del lado izquierdo, además de que en la piel del rostro, cerca de la fractura, se aprecia un hematoma. Y está ahí cerca por donde están los dientes. La falta de regeneración ósea en estas lesiones indica que fue un evento cercano a la causa de la muerte, es decir, otra vez un evento perimortem. No sabemos por qué le dicen la bruja, únicamente asumimos que es por estos elementos religiosos. La que sigue, por favor. Sin embargo, entre los cuerpos analizados encontramos el de Gracia, quien presenta una marca en el cuello que es evidencia de un estrangulamiento. Tal lesión presenta un surco oblicuo y la marca de la textura de una cuerda, de acuerdo con el análisis forense. Esta impronta indica que el cuerpo no estaba colgado, sino que fue estrangulada por la espalda. Aquí no tenemos evidencia precisa de que se trate de Tranquilina Ramírez, la mujer del relato, pero es demasiada coincidencia, ¿no creen? Destacamos la desarticulación del hueso hioides y el desplazamiento de la sexta vértebra cervical, lesiones típicas en estas causas de muerte. La que sigue, por favor. Para ir cerrando, las recomendaciones generales de conservación en torno a esta serie de cuerpos momificados, primero tenemos que recordar que cada individuo presenta una posición y deterioros específicos, por lo que es necesario contemplar acciones que brinden las condiciones puntuales para su adecuada exhibición, manejo cotidiano, mantenimiento y protocolos de actuación. Nuestras recomendaciones se dirigieron a la exhibición, manejo cotidiano, limpieza y mantenimiento periódico, la atención de emergencias y manejo de riesgos, tanto para el acervo como a los visitantes. Hay que recordar que este es un museo altamente visitado, no cierra nunca y es famoso de manera internacional. Es así que queremos también recordar en este foro que las momias de Guanajuato son patrimonio dado su valor histórico, el valor sociocultural, científico, económico y patrimonial. Durante estos años de trabajo alrededor de estos cuerpos momificados, nos dimos cuenta de las diferentes aristas que convergen dentro de o alrededor de estos cuerpos y el por qué la importancia que preservan para sí mismos, no solo por su valor per se, sino todo lo que los está envolviendo. La que sigue, por favor. Es por esto que las momias de Guanajuato son un patrimonio excepcional que debe dignificarse, conservarse, protegerse y defenderse. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, Carmen y Julieta. Creo que es una exposición muy interesante porque en efecto se trata de un patrimonio muy particular, ¿no? Que obviamente es un patrimonio que genera también
pues principalmente morbo entre los visitantes, ¿no? Es por eso que es tan visitado y es tan recurrente también al mismo tiempo, pues de cosificarse, como ustedes lo mencionaron. Y creo que también es un reto, pues, para el instituto, digamos, a nivel instituto que resguarda este patrimonio, generar todos estos protocolos, ¿no? Que en realidad, pues muchas veces tienen este componente, por ejemplo, ustedes lograron hacer este grupo de trabajo, que creo que también es muy interesante que antropólogos físicos, pues también vayan de la mano con restauradores. Creo que la interdisciplinaridad es fundamental porque obviamente eso genera pues planes de trabajo y estrategias de cuidado mucho más consolidadas, ¿no? Y bueno, y obviamente pues demuestra que este trabajo intrainstitucional es fundamental. Yo quería hacerles una pregunta. Bueno, yo trabajé también hace algún tiempo en el Museo del Carmen, ahí hay también 12 momias. Y bueno, en ese entonces, cuando yo estuve ahí, pues también nos sabíamos que les habían hecho algunos estudios, pero no tan profundos como estos, ¿no? Realmente también cuenta con un osario ese museo, pero pues me imagino que entre también la falta de recursos que a veces hay para todas estas investigaciones, ustedes, ¿cuál fue el mayor reto, pues tanto en digamos, con recursos financieros y también desde la parte técnica que ustedes vieron, que obviamente dijeron, híjole, bueno, este es un trabajo, bueno, un trabajal, ¿no? Y realmente requiere pues de muchos recursos, de capital humano también, porque pues muchas veces ustedes tres no pueden. ¿No? No pueden, igual y no podían con todo y las investigaciones y traslada los cuerpos al laboratorio. O si estas investigaciones obviamente las hicieron allá en el estado, ¿no? ¿Cuál fue ese reto como el que ustedes, cuando vieron todo este mundo de investigación, dijeron, híjole, nos va a costar muchísimo trabajo? Isra, ¿quieres contestar? Sí, bueno, yo creo que mis compañeras no me van a dejar mentir. Creo que el principal reto fue entender las implicaciones de lo que nos estaban solicitando. En un principio, o sea, esta comisión, como lo mencionamos aquí brevemente, pues surge de una gran polémica que hay en Guanajuato entre diversos actores políticos, la sociedad civil. Hay una serie de elementos ahí de conflicto que finalmente llegan a la mañanera y en la mañanera pues dicen, armen una comisión y vayan, ¿no? Cuando nosotros llegamos a hacer como primer diagnóstico, pues nos encontramos con puertas cerradas. Definitivamente no se nos brindó la información suficiente, pero además llegamos como con un primer objetivo que era determinar la temporalidad de las momias, porque pues parte del conflicto que se había generado era el por qué elementos patrimoniales, perdón, o patrimonio histórico, estaba moviéndose del lugar, porque el INAH no tenía conocimiento por qué lo hacían, digamos, sin considerar al instituto, cuando pues estos elementos, de acuerdo con la ley, podrían considerarse bienes muebles, porque están asociados a un monumento histórico, en fin, ¿no? O sea, argumentos había bastantes. Y una de esas primeras objetivos era determinen cuáles momias son históricas para que no se puedan mover y cuáles son contemporáneas. Entonces es como este problema al que nos enfrentamos todos los que trabajamos con patrimonio cultural. Es esta línea temporal de 1900 que dice cuándo sí podemos trabajar, o sea, cuándo sí puede actuar el instituto y cuándo no. Entonces, decíamos, o sea, es un es un problema ético el pensar que vamos a defender a las que son anteriores a 1900 y las otras sería como dar carta abierta a que hagan con ellas lo que quieran, porque como no son históricas, de acuerdo con lo que se define la ley, pues entonces las dejaríamos desprotegidas. Entonces creo que uno de los primeros retos fue entender las implicaciones que tenía lo que íbamos a hacer y entonces a partir de los principios éticos que nos planteamos fue generar una estrategia de investigación que nos permitiera resaltar el valor patrimonial que tienen todas estas momias
como un acervo completo, no de manera individual. Y esa fue como la guía que seguimos hasta que concluimos la investigación. Ya de ahí, bien, pues se vinieron otras complicaciones como pues los apoyos institucionales que te dicen ve, pero pues sin viáticos, sin lo de siempre, ¿no? Nos dicen lleguen allá, les depositamos los viáticos y llegamos y así parados parece broma, pero estábamos parados en una calle de Guanajuato esperando a que nos depositaran los viáticos para ver si pagábamos el hotel o nos amontonábamos en un Airbnb. Y eh, bueno, las gestiones necesarias e institucionales que se llevaban mucho tiempo también para lograr los acuerdos y los convenios necesarios. Em, Fuera de eso, creo que el trabajo propio de la comisión fue, digamos, lubricando este, las articulaciones necesarias para que luego ya pudiéramos hacer esta etapa final que costó mucho dinero, que llevó mucho tiempo, pero que finalmente permitió cumplir con la comisión. Todo, perdón, también parte de la problemática, pues cada uno de los miembros de esta comisión trabajamos en diferentes centros de trabajo, ¿no? Y tenemos diferentes agendas laborales y personales. Entonces también acomodar tiempos para podernos desplazar a Guanajuato y además el desplazamiento implicaba dejar el trabajo pendiente en nuestros centros de trabajo. Incluso fue la temporada más larga, fueron 6 semanas. Entonces, eso implicó también muchísimo compromiso, que aquí seguimos, los que nos encanta esto del gelengue. Aquí seguimos con la investigación. También, justamente como dice Israel, poco a poco y conforme se fueron dando resultados parciales de las diferentes etapas en Guanajuato, el gobierno municipal, el gobierno del estado comenzó a apoyar un poco más y fue abriéndonos mucho más las puertas al grado de pues llegar a convenios en donde parte de la situación económica la ponía el instituto y la otra parte la ponía el gobierno municipal. Sí, y bueno, ya nada más para cerrar, yo comentaría rápidamente dos cosas. Uno, que obviamente sí agradecer al municipio de Guanajuato, porque este no fue un proyecto barato, fue bastante caro en cuanto a movilizar personal, a los especialistas en radiografía, los viáticos, o sea, la verdad es que también aportaron bastante porque estaban interesados en saber pues qué pasa con su patrimonio, ¿no? Entonces, obviamente Lina también puso de su parte, pero el municipio fue también un actor principal, ¿no? Y otra cosa que fue un reto para nosotros, precisamente fue el reto metodológico, lo comentaba ahorita Ana Lilia muy acertadamente, el trabajo interdisciplinario sí es muy importante y nosotros ya llevamos bastantes años trabajando un poquito con esta perspectiva, pero ahora sí fue el momento de ponerlo en práctica, ¿no? Algo que comentaba Julieta y que nosotros ya después lo comentábamos en corto y nos reíamos un poco, era cuando estábamos creando las cédulas metodológicas para el levantamiento de la información. Julie decía, ¿cuál es el deterioro? Y nosotros la veíamos y le decíamos, eso no es deterioro, eso es un proceso tafonómico. Y ella nos decía, no, o sea, hay que diferenciarlo. Y nosotros un poco no le entendíamos hasta que ella nos explicó que teníamos que diferenciar el proceso natural de la momificación a un deterioro que surge a partir de una mala conservación, etcétera, ¿no? Y eso fue un ejercicio en lo personal y bueno, nosotros como equipo lo comentamos, muy enriquecedor, la verdad, ¿no? O sea, ver desde diferentes miradas, valga la redundancia, un fenómeno. Entonces, creemos que esa es la manera de trabajar. Julieta también perfectamente ahora nos habla de, ah, claro, la apófisis mastoides y cosas así, porque ya se ha embebido de nuestro mismo vocabulario y nosotros ya le podemos decir, ah, claro, ese es un desgarro, un deterioro. Y ya tenemos un lenguaje, pues, como en común para hablar de este fenómeno, ¿no? Y creemos que eso fue algo también muy, muy enriquecedor. No, fue una problemática en su momento, pero después fue algo muy enriquecedor. Gracias.
Sí, claro, pues creo que esta investigación pues también es una muestra de las cosas de estos proyectos tan relevantes, importantes que se generan en el instituto y que tienen un impacto no solo en lo cultural, ¿no? Digo, obviamente nos atañe a nosotros el patrimonio y la parte cultural, pero también, pues como ustedes lo mencionaron en su presentación, obviamente el interés del gobierno del estado por este conocimiento más profundo de su patrimonio fue muy importante, pero también sabemos que hay pues una retribución muy grande económica desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque en efecto, pues es un lugar que genera muchísimas visitas durante el año y que obviamente, bueno, pues claro que eso en cierta manera eh, pues genera también ingresos, ¿no? Al mismo estado. Entonces, bueno, creo que sí es muy, muy importante, sobre todo, bueno, hablando nosotros como institución, pues también como este replanteamiento de cómo percibir este tipo de patrimonio, ¿no? O sea que claro que se puede investigar igual que otros objetos como una escultura, como un retablo, como una pintura de caballete, no desde el punto de vista, digamos, de un objeto, sino también porque son personas y estas personas nos están contando historias también, ¿no? Y se fusionan también pues con esos discursos museográficos o museológicos que se puedan hacer en estos espacios culturales. Tenemos aquí una participación de Berta Peña que levantó su mano. Adelante, Berta. Muchas gracias. Oigan, realmente están poniendo sobre la mesa un problema bastante complicado, no solamente para la conservación de lo que llamamos patrimonio cultural, sino también a mí me surgen algunas preguntas que pues probablemente no se puedan resolver aquí, pero esta parte de los restos humanos que están expuestos pues en museos en diferentes lugares en los que se exponen. eh, eh, ¿Creen ustedes que tendríamos que abrir una nueva categoría de patrimonio cultural, no como bienes muebles, sino esta parte de reconocer que son restos humanos, que tuvieron vida, que tuvieron derechos, si los derechos humanos, esta parte de, eh, este, pues, al que no esté expuestos, o sea, yo no sé si realmente estén como muy contentos. eh, el que estén exhibiendo los restos humanos de algún familiar en exposiciones, que vayan y vengan y demás. Esa parte sí creo que tendríamos que retomarlo. Me parece que tendría que ser una categoría distinta. En algunas culturas incluso eh, eh, pues reclaman los restos humanos para darles un descanso, digamos, adecuado, y no que estén expuestos a la vista de todos, ¿no? Sé que son importantes para los estudios, para conocer a los anteriores, pues cómo se vivía, qué se había hecho, qué comíamos, toda esta parte, pero el exponer restos humanos en estas condiciones, no sé si correspondería a que tuviéramos que abrir una categoría especial con un manejo ético de derechos humanos también, que se aplicara también para estas condiciones pues de lo que queda físicamente de alguien que estuvo vivo. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, lo dejo como pregunta que me está surgiendo y que me parece que a lo mejor sí tendríamos que discutir y que ustedes nos ayuden,
porque ustedes tienen como mucho más elementos y han seguido el camino, están muy avanzados y que nos pudieran dar pues esta luz con respecto a este problema. Gracias por su atención a los tres. Gracias. Bueno, me permito robarme la palabra. Sí, hemos tocado este tema desde la ética en cuanto a la exhibición de restos humanos. Y bueno, la ley en México debemos recordar que no solo impactan, por ejemplo, en materia de cultura. En México existe la Ley General de Salud y la Ley Federal de Salud, donde nos menciona en el artículo 32 o 36, no me acuerdo bien, que sí se pueden exhibir restos humanos siempre y cuando se hagan con dignidad. Y las instancias o las instituciones que pueden tener restos humanos solo son instituciones educativas, instituciones con fines de investigación o instituciones pedagógicas, o sea, como las escuelas y demás, ¿no? La investigación, obviamente los museos son un lugar para difundir la cultura y los restos humanos se pueden exhibir sí y solo si son exhibidos con dignidad. Porque también hay que recordar, mencionaban ahorita los derechos humanos no se terminan con la muerte, ¿eh? Entonces, dignificar un cuerpo después de la muerte, ya sea una momia completa o un cráneo aislado o un hueso aislado, debe de tener siempre este elemento de dignidad que las personas que estamos aún aquí debemos de rendirle a los restos, ¿no? A los humanos que ya no están. Eh, sí hemos tocado el tema, de hecho hemos realizado algunas conferencias sobre concientización desde la ética. Algunas las pueden ver en YouTube, ahí están, desde el foro se llama Momifíjate. Es un ciclo de conferencias que dimos y ahí hay una en especial que hablamos de la ética y, bueno, la bioética también, ¿no? Entonces, sí, desde la ley y desde una postura, pues, ética, sí hemos abordado este tema, ¿no? pues sí, cuando quieran podemos, seguir platicando de esto porque es un tema, pues, claro, relevante e importante, ¿no? No sé si Claro. quieran añadir algo más. Yo sí quisiera nada más rápido agregar, o sea, que sí está habiendo una discusión, o sea, sí hay un tema que es necesario discutir desde dentro del INAH, ¿no? O sea, creo que en la actualidad muchos especialistas nos hemos como involucrado en discusiones acerca de cómo se conciben los restos humanos patrimoniales hacia el interior de nuestra institución, hacia el exterior y demás. Esto que mencionaba ahorita la compañera Berta, que hacer un análisis, repensar las categorías y demás, pues es que sí, justo el cuerpo humano tiene la peculiaridad de ser un patrimonio que tiene diversas aristas, ¿no? O sea, tiene una acepción biológica, o sea, es decir, como esta parte material, con un conjunto de funciones, y demás, que aunque esté muerto, bueno, tenemos el vestigio de esas funciones, de lo que fue su vida, etcétera, etcétera, pero también hay otra parte que lo involucra y lo relaciona fuertemente con la cultura, con la ideología. Entonces, digamos, el cuerpo humano tiene como diversas acepciones que se tienen que considerar justo para pensar. O sea, ya no podemos decir que los restos humanos son solamente materiales, ¿no? O sea, como siempre se ha mencionado, como se define en la misma ley, ¿no? O sea, los restos humanos de las poblaciones del pasado son materiales arqueológicos. Eh, o sea, no nos podemos quedar con esa definición. Creo que la discusión tiene que ir en torno a precisamente a la dignificación y al cuestionamiento desde la ética de lo que hacemos institucionalmente, de cómo percibimos a este patrimonio y hacia dónde vamos en términos de su investigación, de su conservación, de su protección y de la misma difusión, ¿no? En cómo se hace esta difusión que involucra precisamente pues la propia exhibición. Pues muy, muy, muy interesante esta charla. Les voy a leer algunos comentarios que tenemos en el chat.
Uno de ellos dice, qué interesante exposición, muchas felicidades, todo un caso para repensar el patrimonio desde la ética, es todo un reto. Jorge Martínez menciona, excelente trabajo multidisciplinario, felicidades a los participantes, la ex vecina, el antropólogo y la lerma, que la semana pasada fue su cumpleaños, abrazos. Adriana comenta, muchas felicidades por su excelente trabajo, muy enriquecedor y necesario. Saludos a los tres. Nuevamente Jorge nos pone en el chat que es el artículo 36, que menciona que por determinación de esta ley son monumentos históricos. Y luego viene el inciso cuarto que dice las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría mediante la declaratoria correspondiente. Podría explorarse por esta vía para la protección integral de toda la colección y no solo del visto. Pues les agradecemos muchísimo. No sé si ustedes quieran hacer un comentario final como cierre Pues, acerca de su investigación, si van a continuar, concluyó o si sus investigaciones se van a abocar, digamos, a otra colección de cuerpos momificados. Pues yo creo que trabajo hay mucho, ¿no? Mucho trabajo por hacer. No lo mencionamos en la presentación, pero de esta última temporada de, bueno, en realidad del desarrollo del proyecto, obtuvimos más de 15,000 fotografías, más de 2,000 radiografías de los cuerpos. Obtuvimos bases de datos en todos los archivos, fotografías históricas, es decir, información tenemos muchísima, ¿no? No tenemos la capacidad para procesarla toda al mismo tiempo, entonces, pues la iremos trabajando por líneas y poco a poco, en la medida de lo posible, como ya lo mencionaba Julia, al inicio, bueno, pues es un proyecto, digamos, adicional a los proyectos que llevamos nosotros y bueno, pues ahí le buscamos los tiempecitos para buscar. Sin duda, lo que buscamos también como parte de esta comisión es, pues, que exista una declaratoria, ¿no? O sea, que este trabajo que hemos realizado sea el fundamento para resaltar estos valores y que exista una declaratoria como comisión, perdón, como colección científica y de esta manera pues lograr como un nivel más para la protección de estos cuerpos. En eso estamos, sabemos que no es un tema inmediato, estamos pues un poco en esto, tratando también de incidir pues en las nuevas propuestas museográficas, tratando pues también de incidir desde otras perspectivas en el ámbito de la exhibición y de la conservación de los restos humanos patrimoniales. Y bueno, pues un poco también con vistas a futuras, no solamente pues en este acervo, sino pues también ya digamos que a la par nos han ido llamando de otros espacios con la intención pues también de colaborar y por ahí andamos ya atendiendo también una solicitud comunitaria, porque pues finalmente es eso, ¿no? Trabajar también con la comunidad que nos parece fundamental porque pues ellos son los que viven ahí con el patrimonio al lado, los que tienen a su cargo el patrimonio y nosotros pues solamente vamos de manera ocasional, pero vale tener esos aliados porque son creo que los mejores para cumplir con nuestro trabajo. Y bueno, ya Pues, para no alargarnos más, solo que iré a comentarles que preguntaba la compañera Peña de hace rato que qué pensaba la gente. O sea, la gente de pronto parece ser, o sea, hay que hacer un trabajo ahí etnográfico un poco más profundo, pero lo que hemos observado en diferentes contextos es que parece ser que a la gente le gusta conservar a sus muertos, por así decirlo, y visitarlos, ¿no? O sea, tenemos muchos casos en el interior de la República donde hay recintos con restos humanos y como mencionamos, la cuestión es pues dignificarlos siempre, ¿no? Y también pues entender las necesidades de cada grupo cultural, ¿no? En el sentido de respetar sus deseos. No podemos decirle, no, eso está mal, pero pues hay que explicar, hay que hablar con ellos y demás, ¿no? Entonces sí está haciendo un trabajo muy satisfactorio desde diferentes aristas y pues como dijo Israel, continuamos, ¿no? Siempre hay mucho que seguir abordando sobre este tema y las momias de Guanajuato, pues es una cara
de todo lo que vamos a seguir trabajando, ¿no? Gracias. Y ya, ahora sí, para cerrar. También académicamente y en esta parte de la multidisciplina es muy importante mencionar que esta metodología es la primera vez que se arma una metodología de este estilo para restos momificados, por lo menos en el país, y creemos que las fichas de registro pueden ser replicables. Es decir, este trabajo también fue pensado como para dejar una base que sirva para futuros estudios para otro tipo de cuerpos momificados o semimomificados y empezar a generar un diálogo específico para el acercamiento desde la conservación a estos restos, a estos cuerpos humanos, porque por lo menos en el área de conservación es complejísimo o casi nulo en la forma de acercarse y generando este nuevo como glosario, o esperamos sentar estas bases, que es obviamente todo trabajo es perfectible, pero es para ya no empezar de cero, ¿no? Y no estar como adivinando en el aire qué podríamos o no qué podríamos hacer. También el informe queda como un documento que finalmente se podrá consultar en el futuro y replicar en cuanto a metodologías. Pues qué interesante y qué gran aportación. Agradecemos muchísimo pues que nos hayan compartido todos estos resultados, todo este trabajo que han hecho. Agradecemos a nuestros 6 ponentes del día de hoy y les reiteramos la invitación para que se animen a participar acá en el foro, al personal de la coordinación, del ENCRIM, de los centros INA. Esperamos que el siguiente emisión del foro, pues también sea de su interés. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí a los 6. Esperamos que tengan una excelente semana y bueno, pues con esto finalizamos ya nuestra edición del foro de conservación. Muchísimas gracias. Gobierno de México.